primer coro de esta mañana, cuando en mi senda diaria. Bien, vamos a continuar la alabanza con el siguiente coro. Luz nos fue entregado. Vida
exposición de la palabra del Señor. Voy a pedir a Diego y los niños que vayan subiendo también. Buen día. Voy a invitar si quieren ir abriendo su Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Les voy a pedir si me pueden seguir en su Biblia porque no lo puse en los apuntes ahí a los pasajes de hoy. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar. Amado Señor, nuevamente agradecemos la oportunidad que tenemos de estar en tu casa, recibir de tu palabra, de poder entonar estas alabanzas, Señor. Agradecemos por cada uno de los que pudo llegar y te pedimos que seas tú y que nos estés guiando, Señor. Necesitamos de tu guía, de tu ayuda para poder entender de tu palabra. Te pedimos que nos des en entendimiento al exponer y al escuchar tu palabra, Señor, para que quede en nuestros corazones, que podamos entender qué quieres decir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, tienen ahí en su Biblia 1 Juan 5, vamos a leer los versículos del 6 al 12. Dice así: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio. Versículo 8: El Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Claramente en estos versículos que hemos leído, y sé que me salté una parte y ahora voy a explicar el porqué, en estos versículos la palabra que más se repite, ¿cuál es? Testimonio, ¿verdad? En el versículo 6 dice, y el Espíritu es el que da testimonio. Versículo 7, los que dan testimonio. En el versículo 9 dice, testimonio de los hombres, testimonio de Dios. Este es el testimonio con que Dios ha testificado. En el versículo 10 dice, tiene el testimonio en sí mismo. También dice, en el testimonio que Dios ha dado. Y en el versículo 11 dice, y este es el testimonio. Entonces, el tema principal en este pasaje es el testimonio. ¿El testimonio de qué? ¿Sí? ¿Y qué tan importante es ese testimonio? Si vamos unos versículos atrás podemos ver que Juan, y estudiamos hace 15 días, que Juan viene hablando de que el verdadero creyente vence al mundo. En el versículo 4 de 1 Juan 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, dice, nuestra fe. Y testimonio tiene algo que ver con esto de la fe. ¿Sí? Nuestra victoria está en la fe. ¿Y fe en qué? ¿En la vida? ¿Fe en qué? Bueno, no es fe en cualquier cosa, porque en realidad todas las religiones hablan de una fe. Hasta el mismo ateísmo tiene su propia fe o su propia confianza en algo. No es fe en cualquier cosa. Como vimos, esta victoria no está en la fe en sí mismo, sino en el objeto de esa fe. En 1 Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En el versículo 4 habla de que el que tiene la fe vence al mundo, que nuestra fe vence al mundo. En el versículo 5 aclara que esa fe es en Jesús, en el verdadero Jesús testificado en la Biblia. Y este es el testimonio. ¿Sí? Juan, en medio de esta lucha por la verdad, presenta a estos testigos acerca de la persona de Jesucristo. Para que entendamos, para defender al verdadero Jesucristo, no un Jesucristo inventado como es el que están predicando en esa época y como el que se viene predicando hoy en día. Y será importante este testimonio, saber quién es el verdadero Jesucristo.
tener fe en la verdadera persona del Señor Jesucristo. Bueno, en el versículo 12, que es el último que vamos a estudiar, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea que tiene mucha importancia, y la importancia es de vida o muerte, de vida o muerte eterna. Tener un Cristo falso, creer en un Cristo falso, lleva a la condenación. Claro que los creyentes debemos estar atentos en esto, porque somos nosotros los que estamos obligados, los que tenemos ese mandato de llevar el Evangelio que predica de Cristo. ¿Tá? Y debemos estar atentos para ver qué Jesús estamos predicando. Fíjense que las herejías muchas veces vienen mezcladas con mucha verdad. Debemos estar atentos y ser sabios en la palabra de Dios, porque las herejías vienen mezcladas con mucha verdad, y esto no es nuevo. Muchas veces estas mentiras son agradables a nuestros oídos, son agradables a nuestro razonamiento. Eso no es nuevo. Fíjense lo que dice Ignacio de Antioquía. Este es un padre apostólico, por lo tanto esta persona que escribió esto que yo voy a leer vivió en la época de los apóstoles, en el año 35, y murió en el 108 o 110 después de Cristo. Y escribió así a una iglesia, ¿sí?, a los trayanos. Dice: os exhorto pues, aunque no yo, sino el amor de Jesucristo, que toméis solo el alimento cristiano y os abstengáis del forraje extraño que es herejía. No está hablando de comida, sino que está hablando de la palabra de Dios, ¿no? Que es herejía, porque estos hombres incluso mezclan veneno con Jesucristo. Vieron que no es nuevo, imponiéndose a los otros con la pretensión de honradez y sinceridad, como persona que administra una porción letal con vino y miel, para que uno no lo reconozca y no tema y beba la muerte con un deleite fatal. De esta forma poética, Ignacio de Antioquía decía que los falsos maestros y las herejías vienen mezcladas con mucha verdad y muchas veces son agradables. Y dice acá como esta porción letal mezclada con vino y miel, para que no se den cuenta. Entonces los creyentes debemos estar atentos para ver qué mensaje nos recibimos y qué mensaje damos. Tenemos que predicar el verdadero Jesucristo, porque es de vida o muerte. Bien, este es el tema principal de estos versículos, pero sí voy a hacer una aclaración de por qué omití parte de estos pasajes que aparecen en nuestra Biblia, por lo menos en nuestra versión Reina Valera, y también aparecen en la Biblia de las Américas. El porqué de por qué. El por qué saqué o no voy a estudiar esos versículos es porque considero que no son palabra de Dios, que no deberían estar en nuestra Biblia. ¿Tá? Y que quede claro que no estoy sacando, o considero que no estoy sacando palabra de Dios de nuestra Biblia, sino que estoy diciendo que esta palabra fue agregada y no es palabra de Dios. Hay evidencia fuerte para creer esto, aunque sí hay defensores de que dicen que esta sí estaba en la Biblia. Pero voy a exponer algunas de estas evidencias por las cuales yo pienso que es, y no soy el único, que estos versículos no son palabra de Dios. Principalmente que este texto, la defensa más grande, está en los escritos antiguos, pero que están que están en latín. Y sabemos que la carta original, que no existe hoy en día, la carta original, la que escribe Juan, fue escrita en griego. Entonces los textos que más apoyan a estos versículos que yo saqué, que dicen que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno, el apoyo más fuerte que tienen lo tienen en el latín. Como yo decía, el texto original no existe, pero existen miles de copias de la carta de Juan, de esta carta de Juan. Hay miles de copias en griego, también lo hay en latino, como le estaba diciendo, y en estos miles de textos es lógico encontrar algunas diferencias entre ellos, ¿tá? Pero no es de alarmarse, porque en su mayoría estas diferencias que hay son de índole menor, como por ejemplo hay una letra cambiada o hay una letra que falta, como una falta de ortografía, que son fácilmente reconocibles y no generan ninguna controversia. En cambio, esta parte que que yo estoy omitiendo, sí agrega, ahora después explico que en realidad
no debería estar en nuestra Biblia, pero que lo que dice sí es verdad. ¿Tá? Y sería muy conveniente para nosotros que sí estuviera en la Biblia. Eso. ¿Tá? Dentro de estos miles manuscritos que hay acerca de la carta de Juan, los eruditos, los estudiosos de la palabra, consideran que los más confiables son aquellos que fueron escritos más cerca de cuando se hizo, o sea, los más confiables son los más antiguos. ¿Tá? Y eso es bastante lógico, la verdad. Los más confiables son los que están más cerca de cuando lo escribió Juan, porque estos se fueron copiando uno a otro, y en ese copiar, que es a mano, no era con una fotocopiadora, no tenían una imprenta, podían generarse errores. Entonces, los más confiables son los más antiguos. Y acá algunos consideran, los que defienden que esta porción sí debería estar en la Biblia, dicen que bueno, los más antiguos son textos alejandrinos, que son reconocidos porque bueno, eran falseados y porque eran modificados, los textos alejandrinos. Y los que ellos defienden que sí están son textos bizantinos. Pero en realidad no considero que sea un punto fuerte ese, porque Dios puede guardar su palabra donde sea. Y los textos antiguos probablemente sean más fiables o confiables a la verdad. Es más, dentro de estos miles de textos, de estos manuscritos de la primera carta de Juan en griego, fíjense, dentro de miles de textos en griego de la carta de Juan, solamente 8 contienen este texto que yo saqué. Son demasiados pocos, ¿verdad? Y dentro de esos 8, esta porción está dentro de paréntesis o escrito al margen. Dentro de esos 8, 4, no sé si dije bien, 4 tienen esta parte en el paréntesis o en el margen de la carta, como si fuera un apunte o algo agregado. Otra cosa que dentro de estos 8 manuscritos que sí contienen esta porción, el más antiguo data del siglo X, muy lejos, muy alejado de cuando Juan escribe la carta, muchos años alejado. Y es más, como les decía, los que sí apoyan que aparecen más estos textos son los textos en latín, pero en los textos en latín más antiguos esta porción no existe, no la tienen. Entonces toda la evidencia apunta de que esto no estaba en los textos, en los manuscritos originales, y que no es palabra de Dios, sino que es un agregado. También, los padres de la iglesia, o sea, personas que, como los padres apostólicos que vivieron en la época de Jesús, como los apologistas, o como los padres de la iglesia, nunca usaron este versículo para defender la Trinidad. Y creería yo que si este versículo estuviera en la palabra de Dios, sería el primero al cual recurrir acerca de la Trinidad. ¿Sí? Entonces por eso considero, y eso debería estar en la palabra de Dios. También quiero aclarar que lo que dicen estos versículos acerca de la eternidad es lo que creemos. Dios es uno, Jehová uno es, dice la palabra de Dios, pero Dios es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es doctrina fundamental. Un cristiano no se puede llamar cristiano si no cree la verdad que sí dicen estos textos que yo estoy omitiendo. El tema es que la defensa de la Trinidad no sale de este versículo, sino que sale de toda la palabra de Dios. Arrancando desde el Génesis, donde hay un vislumbre de que Dios es trino, y en el Antiguo Testamento se nos aclara esta verdad, aunque es inexplicable esta verdad para nosotros. Pero es una realidad que sí está en la Biblia y que dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Y eso es una doctrina fundamental. No creer eso es no ser cristiano. Bien, esta verdad sería muy conveniente que estuviera, pero lamentablemente no está. Aparte, si estudiamos esta porción dentro de los versículos que estoy leyendo, sale totalmente de contexto, porque Juan no está defendiendo la Trinidad en el contexto de esta carta. Aunque sí la nombra, y es más, en estos versículos que leemos aparece la Trinidad, aparece el Hijo, aparece el Espíritu como testigo, aparece Dios, Padre, aparece la Trinidad, pero Juan no está haciendo una defensa de la Trinidad. Por eso, ese motivo el cual no lo voy a estudiar.
Entonces, arrancando con el versículo 6 y volviendo al tema principal, que no es la Trinidad, dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Sigue diciendo Juan en el versículo 6, este es Jesucristo. Y cuando Juan termina el versículo 5 diciendo que nuestra fe es la que vence, es en torno a la persona de Jesucristo. ¿Sí? Dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es en torno a la persona de Jesucristo, la fe. El no creer que Jesús es Hijo de Dios es no creer que Jesús tiene poder para salvar. No creer que Jesús es el Hijo de Dios es decir: bueno, Jesús no tiene ese poder para salvar, es un hombre común y corriente. Juan aclara y reafirma: el Hijo de Dios, dice acá, es Jesucristo. Jesús y el Cristo son la misma persona, cosa que atacaban estos gnósticos. Dice que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Una expresión que de seguro los destinatarios originales de la carta la entendieron claramente, si sabían bien a qué se refería Jesús. Pero a lo largo de la historia ha habido varias interpretaciones. ¿Qué quiere decir esto con vino mediante agua y sangre? Existen tres que son las más comunes. En realidad podrían ser 4 las más comunes. Los reformadores Lutero y Calvino interpretaban esto, que vino mediante agua y sangre, y decían: bueno, esto se refiere a los sacramentos u ordenanzas, es el bautismo y la cena del Señor. Esto decían Lutero y Calvino y otros más de la época, ¿no? Esta interpretación tiene varias fallas, o sea, no es la correcta. Fíjense ya que la frase, que cuando dice Juan ahí, dice que vino mediante agua y sangre, habla algo en pasado. Y los sacramentos es algo que se celebra constantemente, no es algo que pasó, es algo pasado. Además, Juan en el contexto no está hablando de temas de culto, sino que está exponiendo la verdad sobre la persona de Jesucristo. O sea, no está ordenando cómo deben celebrarse las ordenanzas, o no es problema de cómo llevar el culto ahí. Entonces esa la descartamos. Otra interpretación que podría ser tal vez hasta más fuerte o tener más fuerza que la que exponían Calvino y Lutero dice: bueno, lo que está haciendo es una referencia a lo que pasó allí en la cruz del Calvario, cuando Jesús fue traspasado por el soldado romano. En Juan 19, 32 al 34 dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. O sea, le quebraban las piernas para que murieran asfixiados, se murieran más rápido. En el 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Esto es porque la palabra de Dios dice que no iba a ser ningún hueso quebrado de él. Ya estaba muerto. Y en el 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahí está. Eso es lo que está haciendo referencia en Primera de Juan. Lo escribe Juan en el capítulo 19 y en Primera de Juan está mencionando lo mismo. Bueno, también esta es una interpretación que tiene sus fallas. Y no es la correcta. El contexto en que viene hablando Juan 19, el Evangelio de Juan, tiene un enfoque hacia la muerte de Jesucristo y a revelar su humanidad. Revela lo duro del sufrimiento físico por el que pasó nuestro Señor Jesús. Y también nos da y nos muestra cómo Cristo, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue sacrificado y derramó hasta la última gota de sangre en expiación por los pecados de su pueblo. Eso sí nos da un testimonio. Yo no estoy negando de que no sea un testimonio, pero no es el testimonio que está trayendo Juan. Cristo sí derramó hasta la última gota de sangre por su pueblo y por los pecados de su pueblo. Y en Hebreos 9:22 dice: y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto fue lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario, y ahí en el capítulo 19 de Juan podemos ver lo que así fue.
¿Ya? Sí es un testimonio, pero no es el testimonio que está hablando Juan en 1 de Juan 5. ¿Sí? Aunque esta posición sí tiene su peso, ya que podemos ver que estos falsos maestros sí estaban enseñando que Cristo no murió en la cruz. Esto es lo que predicaban los falsos maestros. Cristo no murió en la cruz. En la cruz murió solamente el hombre Jesús. ¿Ah? Así tiene su peso, pero no se refiere a eso. Si analizamos bien el relato en 1 de Juan, ahí se ve que la sangre y el agua son un solo evento. Sangre y agua son un solo evento. Y el orden también tiene importancia. Fíjense que en Juan habla de sangre y agua, y en 1 de Juan habla de agua y sangre. Pero en Juan, en el Evangelio, habla como si fuera un solo evento, y en 1 de Juan 5 pareciera, nos da a entender que son dos eventos distintos, tanto el agua como la sangre. Cuando hace esa distinción, dice, no mediante agua solamente, no solamente por ese evento de agua, sino mediante agua y ¿qué? Y sangre. Da a entender que hay dos eventos distintos. Otra posible interpretación, que sería una cuarta, que también no tiene tanta fuerza, es que algunos interpretan que es que este pasaje de 1 de Juan 5 es una referencia a la santificación, a la regeneración y a la santificación, por la sangre y por el agua. ¿Ya? Pero también se cae por los tiempos verbales, porque la santificación es algo que es constante en la vida cristiana, no es algo que solamente sucedió en el pasado. ¿Ya? La interpretación más aceptada y la correcta de este versículo, donde dice, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, es que se refiere al ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que empieza o inicia en su bautismo y culmina en su crucifixión, en la muerte. ¿Sí? Ese es el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y esta afirmación de Juan concuerda con el contexto histórico por el cual está escribiendo esta carta. ¿Tá? Concuerda claramente con los problemas que Juan está atacando en la iglesia. ¿Tá? Estos falsos maestros enseñaban y se centraban en presentar un Cristo falso, diciendo, bueno, ciertamente el Jesús y el Cristo son personas distintas. Cerinto, ¿se acuerdan que yo ya les conté la historia de Cerinto, el enemigo de la verdad, que dice Juan cuando lo encuentra en los baños públicos y le dice a Policarpo y a sus discípulos, huyamos, que Cerinto, el enemigo de la verdad, está aquí, no sea que se derrumbe el edificio sobre él? Bueno, este Cerinto promovía y predicaba lo que se llama el adopcionismo. Esto es, el Espíritu del Cristo tomó a Jesús en el bautismo, ¿tá? Y en la crucifixión, allí en la cruz, el Espíritu de Cristo lo abandonó. Y el que murió en la cruz del Calvario fue el hombre Jesús. Separaba el Cristo de la persona de Jesús. Y decía, bueno, y por esto Jesús clama en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta tenía su argumento bíblico para decir. ¿No? Es por esto que Juan dice y aclara, no vino no mediante agua solamente, no solamente en el bautismo, el testimonio no solamente el bautismo, dice, sino mediante agua y sangre. Jesucristo fue bautizado y es el mismo que fue bautizado, es el mismo que murió en la cruz. Jesús es el Cristo, es la defensa de Juan. Juan viene presentando estos dos testigos, aunque hay un tercero, el agua y la sangre, y debemos que recordar que en esa época estos hermanos a los cuales escribe Juan no tenían la Biblia como tenemos nosotros y podemos fundamentar cada uno de estos puntos mediante un montón de pasajes bíblicos como tratamos de hacerlo cuando exponemos la palabra de Dios. Ellos no tenían la Biblia, ellos tenían el testimonio de Juan como apóstol y con su autoridad apostólica y el testimonio de los falsos maestros. ¿A cuál creer? ¿A cuál creer? Y la dificultad de todo esto es que estos falsos maestros traían un mensaje muy cómodo de escuchar y de aceptar. Un mensaje muy acomodado a la época, como sucede hoy en día, acomodado a los conceptos platónicos que eran ampliamente aceptados porque, bueno, es razonable lo que me están diciendo. Y Juan está diciendo, no es así.
Juan hace su defensa en su apostolado. Y que no hay nueva revelación. Que lo que predico es lo que es desde el principio. Esto debe ser una norma para nosotros también. Lo que prediquemos, que no sea acomodado a las situaciones o a los acontecimientos del mundo, sino que prediquemos lo que era desde el principio. Y en 1 de Juan 1 ya arranca haciendo esta defensa. Juan escribe en 1 de Juan 1, lo que era desde el principio. No es nueva revelación, desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo vimos con nuestros ojos, no es mentira, no lo vimos en sueños, con los ojos lo vimos. Porque dice, y hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocamos al verdadero Jesús, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Este es el mensaje de los apóstoles. La vida eterna, el verdadero mensaje, el cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No son mentiras como vieron los falsos maestros. Nosotros los apóstoles venimos, lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la defensa. El problema teológico al que Juan se está enfrentando es un problema grave, es doctrina fundamental, al igual que la Trinidad, obviamente la cristología también es doctrina fundamental. ¿Sí? Si no creemos que Jesús, que el Cristo murió en la cruz por pecadores, no hay esperanza de salvación para nadie. Si no creemos que Cristo efectivamente llevó el castigo de su pueblo, o que su pueblo merecía por sus pecados, no hay esperanza de salvación. No hay esperanza. Si decimos que el que murió en la cruz de Calvario no fue el Cristo, sino que fue Jesús hombre, no hay salvación. No hay salvación. Lucas 24, 45 y 46 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, el camino de Maús es esto, ¿no? Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fíjense que dice que es necesario, fue necesario que ¿quién? Que el hombre Jesús, dice que Cristo padeciese y resucitase. Que Cristo, dice. Y cuando habla de que resucitase, ¿qué significa? Resucitarse de los muertos. Que murió. El que murió fue Cristo. Jesús, el Cristo. Hechos 17, 2 y 3. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Esto es lo que negaban los gnósticos. No murió el Cristo, pero la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que era necesario que el que tenía que morir era el Cristo. Lo que enseñaban realmente los falsos maestros, los gnósticos de esa época, es que no hay necesidad de un sacrificio en la cruz. El hombre no necesita que alguien muera en la cruz por sus pecados, y que ese alguien tiene que ser el Cristo. Si Dios hecho hombre no murió en la cruz, entonces todo lo expuesto por Juan sobre el amor de Dios es falso, no es verdad. Pero Juan trae otro testigo, uno de más peso. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tercer testigo. Este testigo es de gran importancia porque estos maestros falsos, con doctrinas de demonios, decían también tener la unción, decían tener un conocimiento especial más elevado, y claramente decían que ellos también tenían el Espíritu Santo. Los falsos maestros decían tener el Espíritu Santo, ¿sí? Y Juan ya los había desenmascarado. Recuerden que la forma de escribir de Juan es repetir y repetir y siempre ir ahondando un poco más. Pero fíjense lo que escribía Juan en 1 Juan 2, del 20 en adelante. Le dice a la iglesia, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Está el Espíritu Santo. Ustedes, iglesia, tenemos el Espíritu Santo. 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Según
el versículo que estamos estudiando dice, porque el Espíritu es la verdad. Y de la verdad no procede ninguna mentira. 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿No? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, no que se vengan a cambiar las cosas, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Está como repitiendo todo lo que estamos estudiando ahora, ¿no, verdad? Os he escrito esto sobre lo que os engañan, porque la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Hablando de nuevo del Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esto nos está diciendo, no necesitamos que alguien se pare adelante a enseñarnos. Esto está diciendo que no tenéis necesidad de que venga alguien con nuevas revelaciones. No necesitamos nuevas revelaciones. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Es la misma defensa. 1 Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En esta defensa de la autoridad apostólica de Juan dice que el testimonio del Espíritu Santo, ese testimonio es el mensaje apostólico. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu que tenemos nosotros? La palabra de Dios, el fundamento de los apóstoles, dado por Jesús mismo a los apóstoles, dado por Dios, ahora lo vamos a ver, dado por Dios al Hijo, por el Hijo a los apóstoles. Ese mensaje escrito en la palabra de Dios es la que el Espíritu Santo nos revela a nosotros. La promesa del Espíritu Santo, Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice. El Espíritu de verdad, este es el consolador, el Paracleto, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es la promesa del Espíritu. Jesús promete la venida del Espíritu Santo. Y Juan trae a memoria esto, la promesa del Espíritu Santo. Y cómo este Espíritu Santo, corregido por Jesús, iba a dirigir y iba a ser el testimonio dado por los apóstoles. En Juan 14, 26 les dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, sigue hablando en el mismo capítulo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Está diciendo los apóstoles, el Espíritu Santo le enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces el testimonio del Espíritu Santo es el mensaje apostólico. Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Una de las formas de reconocer, porque Juan nos dice que debemos examinar los espíritus. Una forma de examinar los espíritus, si es el Espíritu Santo o es el Espíritu, quién sabe de qué demonio, es saber qué testimonio da. Hoy en día podemos ver muchas iglesias movidas por el Espíritu Santo, hermano. Dicen los carismáticos, son movidos por el Espíritu Santo y hacen cualquier aberración. Hablan, no sé si eso es un idioma o palabrerías, se revuelcan en el piso, hacen show con el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el testimonio de Jesucristo? Porque el Espíritu Santo lo que da es testimonio de Jesucristo, no testimonio de Él. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. En el versículo 27 de Juan 15 dice, y vosotros daréis testimonio también. A los apóstoles traen ese testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Les promete el Espíritu Santo y les dice que van a dar testimonio, no por ellos, sino porque el Espíritu les va a recordar todo lo que les enseñó. Entonces cuando Juan dice que es el Espíritu el que da testimonio y que el Espíritu es la verdad, está hablando de la palabra de Dios, el fundamento apostólico.
Traer como testigo el Espíritu Santo les mueve el fundamento a estos falsos maestros que decían tener el Espíritu Santo. Juan dice: el mensaje apostólico es el testimonio del Espíritu Santo. Versículos 7 y 8, porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Juan está acusando de falsos maestros, de pecadores, de herejes a estas personas, a estos falsos maestros. Y tal como la ley lo exigía, debía presentar tres testigos, 2 o 3 testigos. Fíjense en Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. No es que Juan está presentando esto para que vean, sino que lo que Juan está diciendo en realidad lo que está haciendo es acusarlo de herejes. ¿Ya? Y simbólicamente presenta a estos 3 testigos, no digo simbólicamente porque son testigos reales, pero para que vean que como que lo que él está diciendo, los estoy acusando de herejes, ellos son los mentirosos. Ellos son los mentirosos. Y dicen: estos 3 testigos que yo presento concuerdan. Estos 3 testifican lo mismo, dan el mismo testimonio acerca de quién es Jesucristo, de quién es el verdadero Jesús. ¿Ah? Y solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo podrán decir amén. Esto es verdadero. Este es el verdadero Cristo, el revelado en su palabra, desde el principio. No el Cristo inventado según las situaciones que vayamos viviendo en la vida. Y es el Cristo expuesto por los apóstoles. ¿Sí? En Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De quién? De los apóstoles. Cristo intercediendo por su iglesia, que iban a creer por el testimonio de los apóstoles, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sin la obra del Espíritu aplicado a la palabra, nadie puede ver al verdadero Cristo. Sin la obra del Espíritu Santo, aplicando la palabra de Dios, nadie puede ver al verdadero Jesucristo. En 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. ¿Sí? Y no las puede entender, por más que trate, no las va a poder entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sin vida espiritual no se puede entender lo que dice la palabra de Dios. O sea, sí se puede entender la lógica de lo que dice, pero no se puede entender aceptando que realmente Él es Dios. Porque si se entendiera realmente quién es Dios, tendría que doblar las rodillas delante de Él. 1 Corintios 12:13. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede rendirse ante el señorío de Jesús si no es obra del Espíritu Santo, por el testimonio de Él. Juan está diciendo a estos falsos maestros: si no aceptan el mensaje apostólico, no tienen el Espíritu Santo. Eso es lo que le está diciendo claramente. Y nosotros decimos: si no llevan, si no predican el mensaje apostólico, no tienen el Espíritu Santo. Por más milagros que hagan, por más riqueza que le roben a los de la iglesia, no tienen el Espíritu Santo. 1 Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Juan está afirmando que sí aceptamos el testimonio de los hombres. Sí aceptamos. Podría ser una referencia al testimonio de estos falsos maestros, que venían diciendo, bueno, tener una nueva revelación, un nuevo evangelio. Ay, tuve un sueño y se me reveló. Ese testimonio sí lo cree. Hoy en día también pasa. Dios me reveló que se está viviendo mal el cristianismo y me guió en este bosque a encontrar las nuevas escrituras escritas en plata. ¿No le suena algo eso?
Y muchos creen ese testimonio. Ay, Dios me habló en sueño cuando iba a ser el fin del mundo, aunque no se cumpliera la fecha. Muchos creen y siguen estos falsos soñadores con nuevo evangelio. Pero mayor es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es lo ya expuesto. El testimonio de Dios es el espíritu, el agua y la sangre. Y es Dios el que dio ese testimonio. Desde el principio del ministerio de Cristo, Dios dio también testimonio durante el ministerio de Jesucristo. Dios dio testimonio en la muerte de Jesucristo. Aunque yo creo que no está hablando del testimonio que Dios hablando o moviendo corazones. Cuando habla del testimonio de Dios, claramente creo que lo que está hablando es de la palabra de Dios y del mensaje que llevan los apóstoles. Pero podemos decir, también dio testimonio Dios en el principio del ministerio, en el bautismo, en el medio de ese ministerio y al final del ministerio. Vamos a ver eso. Al principio del ministerio, en Mateo 3, podemos leerlo en los otros evangelios también, pero vamos a elegir uno, Mateo 3, del 13 al 17, dice: entonces Jesús vino a Galilea a Juan, Juan el Bautista, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dio testimonio al principio del ministerio, sí, fue bautizado. Y una voz del cielo dio testimonio, Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Durante su ministerio, podemos ver en la transfiguración, Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. También el Padre testificando del Hijo. En la entrada triunfal, poquito tiempo antes de ser crucificado y muerto, dice en Juan 12, 27 al 28, ahora está turbada mi alma, orando hasta Jesús ahí, ¿no? ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Testimonio del Padre acerca del Hijo. Al final de su ministerio, ¿sí? De su ministerio terrenal, ¿no? El gran testimonio que hubo llevó a que los paganos declararan que Jesús era el Hijo de Dios. Mateo 27, del 50 al 54. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión, acá están estos paganos testificando o declarando que Jesús es el Hijo de Dios. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Hubo testimonio del Padre, aunque no creo que sea el testimonio al que está hablando Juan. Sí hubo testimonio del Padre en su ministerio. ¿Ah? Creo a la luz de la palabra que el testimonio del Espíritu Santo es mediante la exposición del mensaje apostólico. ¿Sí? Por el contexto de lo que está hablando Juan y por la defensa de su autoridad apostólica, creo que está diciendo que el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio de Dios, es por medio de la presentación del mensaje apostólico, ¿sí? Que es mayor.
dice, mayor es el testimonio de Dios. Creemos en el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. El mensaje apostólico es mayor. Podemos ver grandes señales. Pedro relata en segunda de Pedro que él estuvo ahí en la transfiguración, pero aclara, mayor es la palabra profética. Segunda de Pedro 1, 18 y 19. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Está hablando de la transfiguración. Y oímos esta voz. Y en el 19 dice, tenemos también la palabra profética que más segura. Es más seguro el mensaje apostólico que cualquier señal que nos puedan dar. No caigamos en el engaño de creer grandes milagros y que eso está avalado por Dios. Examinemos los espíritus. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿A qué? A los milagros, a la palabra profética más segura. ¿Tá? Estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El mensaje de los apóstoles, el evangelio puro recibido por Jesús mismo, es el testimonio de Dios. Juan 12, 48 y 49, Jesús dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y aclara en el versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Testimonio de Dios, dice Jesús, lo que yo hablé es el Padre mismo que me lo mandó a hablar. Y Jesús mandó a los apóstoles a hablar lo que él hablaba. El testimonio del Padre es el mensaje apostólico. El rechazar el mensaje apostólico es rechazar el mensaje de Jesús, es rechazar por consecuencia el mensaje o el testimonio del Padre. ¿Tá? Por esta razón la Iglesia, nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. No es que me lo estoy inventando, no es que estoy idolatrando a personas, sino que estamos viendo el mensaje que predicaban ellos acerca de Jesús, no acerca de ellos mismos. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando a la Iglesia, a nosotros. Y dice en el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La Iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles porque es el testimonio de Dios mismo. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, no los apóstoles. Es el mensaje acerca de Jesucristo. Es por esto que Juan defiende tanto su autoridad. No para tener protagonismo él en la congregación y enseñorearse de la congregación, sino porque es debido a muerte. Y es el mensaje que le fue encomendado y que nos es encomendado a nosotros llevar. El verdadero Cristo es de vida o muerte. Es importante el Jesús que se predica. Es importante. Ahí en 1 de Juan, cuando él hace su defensa apostólica, si miramos en el versículo 2, 1 de Juan 1, 2, dice que ellos testifican y os anunciamos la vida. La vida. Depende de Jesús que prediquemos, es lo que estamos predicando. O vida o muerte. El testimonio de Dios no es acerca de cuán buenos son los hombres, o de cuán necesitados, o de cuánto Dios mismo necesita del hombre que el hombre lo acepte. Dios no necesita que el hombre lo acepte. Dios ya es Dios sin importar el hombre. Él creó al hombre. ¿Tá? El testimonio de Dios no es de cuánto te va a prosperar, no es de cuánto te va a ir bien en esta vida. El testimonio de Dios es acerca de la persona de Jesucristo y de cuánto lo necesitamos como hombres caídos. Porque el testimonio, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, escribe Juan. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado, no de los hombres, acerca de su Hijo. Por consecuencia, sí de los hombres, porque necesitamos de su Hijo. ¿No? El testimonio está en su palabra, en el Evangelio, en el fundamento de los apóstoles. El
de los verdaderos apóstoles, no de los falsos que se levantaban ahí y que se siguen levantando hoy en día. Entonces, cuando el Evangelio es expuesto a alguna persona, esto no debe ser tomado como una simple información. No es simple información, sino que es el testimonio de Dios directamente. Y el no creerlo, o sea que la incredulidad como pecado, lo va a llevar al castigo eterno. Y el no creer el mensaje es llamar a Dios mentiroso. ¿Ah? Fijemos que la incredulidad es un pecado. En Juan 16, 8 y 9 dice: cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Dice en el 9: de pecado por cuanto no creen en mí. La incredulidad es un pecado por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. No creer en Cristo es no creer al testimonio de Dios y es llamarlo mentiroso. Versículo 10, 1 Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios y en el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Esta es la seguridad de la obra del Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Nos da seguridad. ¿Ah? ¿Crees en el Hijo de Dios? Bueno, ese es el testimonio de Dios en ti. En Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, seguridad de salvación. Pero por el contrario, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, lo llama mentiroso porque no ha creído en el testimonio, rechaza el Evangelio, no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que rechaza este testimonio dice: Dios está mintiendo. Dios miente, Dios no es así como dice la Biblia, Dios es como yo me lo quiero crear. No, si yo creo en Dios, pero no en el Dios, no, yo creo en Dios a mi manera. El Dios de tu manera te va a llevar a la condenación igual. La Biblia es el testimonio de Dios. No es un conjunto de escritos de hombres. Si es escrito de hombres movidos por el Espíritu a escribir palabra inspirada. La Biblia es palabra inspirada, es palabra de Dios. Y fijémonos que toda la Biblia da testimonio y habla del Hijo. Toda la Biblia habla de Jesucristo. No habla de historia, aunque tiene historia. No habla de prosperidad, aunque podemos ver prosperidad. No habla solamente de milagros. Habla de milagros, pero no es el tema principal. El tema principal apunta al Hijo. Lucas 24, seguimos ahí en el camino de Maús. Lucas 24, 25 a 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Otra vez lo mismo. Es necesario que el Cristo, no que el hombre Jesús. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban que en todas las escrituras lo que decían de él. Moisés, el Pentateuco, vendría a ser, los profetas son los otros libros, aparte dice en todas las escrituras. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de quién? De Cristo. No abras la Biblia para buscar cómo te va a prosperar. No abras la Biblia buscando qué promesa tiene hoy Dios para mí. En la Biblia está Cristo, el testimonio de Cristo. Debemos entender que estas cuestiones teológicas no son simples puntos de vista, no son meras opiniones de interpretación. No, es la verdad y hay que defender la verdad. Estas cuestiones teológicas dan una verdadera seguridad de salvación o una falsa seguridad si la interpretamos como se nos da la gana. Muchos pueden creer que son salvos, estar seguros de su salvación y creer en un Cristo falso, lo que nos va a llevar a la condenación. Seguimos versículos 11 y 12, los últimos dos, ya casi que terminamos. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
es más de lo que venía diciendo. Las implicaciones de una correcta doctrina, de una correcta teología, gira alrededor de la vida eterna o de la condenación eterna. Esas son las implicancias, las implicaciones. Negar a Jesucristo, negar su encarnación, negar su vida justa, su sacrificio sustitutivo ahí en la cruz, negar su resurrección y condenación, su resurrección es condenación a aquel que no niega. ¿Sí? Y esto tiene consecuencias eternas. Estos falsos maestros enseñaban que Cristo no murió en la cruz, allí murió Jesús. Si eso llegara a ser verdad, entonces todo lo que leíamos que escribió Juan es mentira. Cuando Juan dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Eso sería falso, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso sería falso. Decir que un hombre murió en la cruz como muchos hombres morían en la cruz, esa es la propiciación por nuestros pecados, eso es falso. El que murió en la cruz fue Cristo, Dios encarnado, por nuestros pecados, con su vida justa, que se me imputó esa justicia a mí cuando Él llevó mis pecados y cargó mis pecados en Él. Si el que murió en la cruz fue solamente un hombre, entonces no hay propiciación, no hay esperanza. La ira de Dios no fue satisfecha. Juan no está dando su opinión acá. Juan está defendiendo la verdad y exponiendo el mensaje de salvación encomendado por Jesucristo mismo, la palabra de Dios, el mismo mensaje y testimonio de Dios acerca de su Hijo. No está dando su opinión. Juan dice que la vida eterna está en el Hijo, está en unión con Cristo. Este es el testimonio, dice Juan, que Dios nos ha dado vida eterna. Gloria a Dios, y todo se pone contento. Dios nos dio vida eterna, pero dice, y esta vida está en su Hijo, no fuera de Él. Fuera de Él no hay vida eterna. Fuera del Hijo no hay vida. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es claro eso, ¿no? O es negro o es blanco. Acá no hay claro oscuro. Por eso es muy importante, iglesia, predicar el Cristo de la Biblia. ¿Sí? Aquel que está testificado por Dios en su palabra misma. Esto nos exhorta a estudiar de la palabra de Dios, a buscar qué dice la Biblia acerca de Jesucristo, que es el que debemos predicar. ¿No? Predicar el Cristo es predicar su humillación, su sacrificio, ¿no? Y la fuerza del alcance de su sacrificio, ¿no? Toda su obra propiciatoria. Claro que hay una aplicación actual para esto. Hoy en día, esto tenía una aplicación en el contexto histórico, pero hoy en día esto es totalmente actual para nosotros. ¿No? En la iglesia se levantan engañadores. Hubo engañadores, hay engañadores, y adivinen qué, va a haber engañadores hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nadie puede decir que tiene comunión con Dios si niega o falsea el testimonio apostólico. Hoy en día sucede este tipo de ataque a la iglesia, levantándose personas con revelaciones que contradicen el mensaje, que contradicen la Biblia misma, ¿sí? Desde el principio, que se acomodan al mundo. Cuando yo digo se acomodan al mundo, es al sistema del mundo, a la filosofía del mundo, para llevar un mensaje más agradable. Al igual que los falsos maestros de la época, ahí de Juan, que está denunciando, hoy se levantan personas diciendo que son guiados por el Espíritu Santo, como les decía hoy. Claro que dicen ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso Juan nos dice, examinemos los espíritus, probad los espíritus, ¿sí? Porque con lo que predican niegan la verdad de Cristo. Y debemos estar atentos. Y cuando digo esto es fácil decir, bueno, esto lo identificamos y apuntamos directamente a aquellos que llevan este evangelio de la prosperidad, a aquellos que llevan a predicadores que apoyan su mensaje por milagros, pero esto apunta mucho más. Debemos entender que cualquiera que cambie algo del testimonio acerca de Cristo está dando un mensaje errado, y muchas veces son sutiles, y podríamos caer en ese engaño
que podemos creer, bueno, no es tan grande el error. Y acá me voy a meter probablemente en algún problema, porque la postura arminiana de las iglesias de hoy en día están dentro de este tipo de personas, negando la verdad del sacrificio de Cristo y del amor de Jesucristo. ¿Ah? Niegan el testimonio dado a la palabra, porque Cristo dice, bueno, Cristo no murió efectivamente por todos, sino que hizo como una salvación potencial. Cristo en la cruz hizo una salvación potencial, eso es lo que predican. Tal vez no lo dicen con estas palabras, pero dicen, Cristo murió potencialmente por el mundo y se activa esa salvación cuando tú le aceptas. Con tu fe haces posible la salvación. No te lo van a predicar así, pero es lo que dicen. Entonces, ¿qué es lo que te salva? Tu fe, lo que tú produces. O sea que la salvación es por tu obra. Sé que me puedo llegar a meter en problemas por esto, porque claramente estoy predicando en una iglesia con bases arminianas. ¿Ah? No podemos hablar, si predicamos eso, de una salvación por gracia. No podemos hablar de un amor de Dios en términos bíblicos. Esta postura arminiana también potencializa el amor de Dios. Bueno, Dios te ama, bueno, primero si tú le aceptas. Te ama para salvarte si tú le aceptas. ¿Ah? Esto niega lo que dice Juan en 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y ahí deberíamos cambiarlo. En esto se hizo posible el amor de Dios para con nosotros. Está la posibilidad de que Dios te ama. Pero acá no dice eso. Después dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para que vivamos, primero si tú lo aceptas. Para que aceptes vivir por Él, debería decir ahí. Versículo 10. Y con esto echa por el suelo todo esto. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Cierra toda posibilidad de que el amor sea potencial. El amor es efectivo. Y no depende de si tú lo amas, de si tú lo aceptas. El amor de Dios es sin condiciones. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No depende de tu decisión. No depende el amor de Dios ni la salvación de tu decisión. Hermanos, esta verdad nos desafía a buscar más, a escudriñar más en nuestras Biblias, en las Escrituras, en estudiar más acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque es el mensaje que debemos llevar. Y que seamos exhortados a predicar el Evangelio, de predicar a Cristo, seamos valientes en denunciar el error, no con violencia, sino con amor, queriendo que entiendan y tratando de convencer con todo argumento. Creo que ayer arrancaron los jóvenes a estudiar apología, no sino apologética, llevando con argumentos nuestra verdadera fe, no con violencia, para mostrar y exaltar a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no debemos ser cobardes y empezar a tratar de aceptar cuestiones del sistema mundanal para caer agradables a las personas. El mensaje, el verdadero Cristo y el verdadero Evangelio es duro y las personas no les va a gustar y lo van a rechazar. Es la sal del mundo y va a caer en un mundo llagado que les va a doler. Pero seamos valientes. En Gálatas 1:10 dice Pablo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué buscamos nosotros? Como iglesia, ¿el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora sí, la pregunta, ¿busco el favor de los hombres o de Dios? Porque si busco el favor de los hombres, no soy siervo de Cristo. Una teología equivocada acerca de Cristo, y con esto termino, acerca de Cristo y su obra, nos lleva a predicar un evangelio falso. Tal vez sincero, pero sinceramente falso. Vamos a terminar la oración. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por el tiempo que tú nos diste para poder exponer de ella, Señor. Gracias te damos porque tú nos has amado, Señor. Tú has dado a tu Hijo para que muera por nuestros pecados, Señor. Y
te pedimos, Padre Celestial, que tú nos guíes, que tú nos des la valentía, la sabiduría para poder exponer de tu Evangelio, exponer del Cristo, el verdadero Cristo, ¿sí? Aún las consecuencias no sean agradables a nuestro oficio. ¿Sí? Te pedimos que tú nos sigas guiando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, creo que el que queda acá para despedir, ¿y vas a pasar vos? No. Antes de despedirnos, les recuerdo, el domingo que viene, nuevamente a las 10 de la mañana, si hay algún cambio, obviamente el pastor nos lo va a hacer saber. El miércoles, reunión de oración, que creo que sigue siendo virtual por Zoom, y después el pastor sube el mensaje. El sábado, a las 19, jóvenes, y el domingo, nuevamente en el culto familiar para poder recibir la palabra de Dios. ¿Están despedidos? Gracias.